En la sesión pasada que hicimos por Jitsi, hablamos acerca de las fuentes de financiamiento, ¿listo? Y hablamos acerca de qué tipos de fuentes, qué es la fuente de financiamiento, cómo se trabajan esas fuentes de financiamiento, de dónde vienen, procedencia y demás. Una parte importante que permite hacer el proceso de trabajo complementario tiene que ver desde el proceso de financiamiento, tiene que ver exactamente con los procesos de atención en razón a lo que es el costo de capital. Es un aspecto de relevancia en la parte financiera porque con base en ello vamos a tener en cuenta cuál es el costo real que nos implica tener un financiamiento, bien sea de carácter propio, de terceros, de esas fuentes obviamente que por lo general desde el punto de vista financiero se tocan. ¿Qué sucede con el costo de capital? Para no ahondarlos de pronto entre las definiciones financieras, el costo de capital no es otra cosa que el, el costo de esas fuentes de financiamiento que tiene que pagar prácticamente la empresa con el uso de sus activos. ¿Listo? En otras palabras, si tienen la imagen ahí del balance en una figurita, en una imagen, resulta que cuando hacemos procesos de trabajo desde el punto de vista financiero, esto que ustedes tienen aquí al lado se llama fuentes de financiamiento, ¿listo? Que son la primera, que son por terceros, ¿listo? Ajenos en este caso, como el pasivo corriente, por ejemplo, que puede provenir de créditos bancarios o de proveedores mediante el proceso de mercancía, pues obviamente tiene un aspecto el cual hace relevancia dentro de lo que miramos en la clase pasada, es que permite financiar a estos activos de acá, que son de carácter corriente. Entonces, lo corriente con lo corriente. ¿Listo? Y si ustedes miran acá en este tipo de trabajo pequeñito, también aparecen estas otras que son desde el punto de vista de largo plazo. ¿Listo? Entre ellas hay una que es de terceros también, ¿ok? Y otras que tienen que ver de carácter propio. Esto es prácticamente de socios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir con esto? Que estas fuentes de financiamiento lo que hacen es permitir que estos activos de acá trabajen. ¿Listo? Si estamos recibiendo la pantalla, ¿correcto? Profe. Sí, Chicos. profe. Ok. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sucede que desde este trabajo normal que ustedes miran aquí, pues tenemos que entender que, por ejemplo, los pasivos corrientes que están aquí, ¿ok? Los pasivos de largo plazo y el patrimonio son las fuentes de financiamiento que tienen estos activos acá, ¿ok? ¿Y por qué pasa eso? Porque sin financiamiento sería posible hacer que las empresas se activen o desarrollen su función o su objeto social. Palabras más, palabras menos. ¿Qué va a suceder en el caso de que no tenga financiamiento? Pues difícilmente voy a poder iniciar una actividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Este financiamiento que viene del punto de vista de carácter de ajenos y de propios, pues prácticamente tiene una vaina que se llama costo promedio ponderado de capital, que en siglas de el inglés se conoce como WACC, ¿sí? ¿Ok? Que no es otra cosa que el acrónimo de Weight Average, ¿ok? Cost Capital, ¿listo? Que es el costo promedio ponderado de capital, que no es otra cosa que el costo general del financiamiento de estos activos, ¿listo? ¿En qué? En forma de tasa o porcentaje. Eso es el costo promedio ponderado de capital. ¿Por qué es necesario tomar dentro de la parte de las fuentes de financiamiento este costo y por qué no lo toqué en el desarrollo de esa temática? Porque hay que darle un tratamiento muy especial desde el punto de vista tanto teórico como práctico. Entonces vamos a tomar la teoría primero y luego vamos a hacer un ejercicio. Ojalá nos podamos compartir en la parte de la pantalla también una hoja en Excel y ahí vamos desarrollando ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué sucede en las organizaciones, chicos? En las organizaciones sucede algo, que para poder financiar cosas, por ejemplo, dentro del proceso normal de lo que tiene que ver con el activo, ¿sí?
que es esta parte de acá, por ejemplo. Aquí dentro de estos activos hay unas cosas que son importantes. Por ejemplo, el activo corriente tomemos un activo normal, tomemos el inventario, ¿listo? Que está dentro del activo corriente de una organización. Inventario, ¿listo? ¿Qué sucede con el inventario? El inventario pues no es otra cosa que una cantidad de productos que se tienen prácticamente para la venta y que la empresa los tiene en razón de la cantidad de personas a las cuales necesita atender en razón de una demanda. ¿Listo? ¿Qué sucede con ese inventario? Ese inventario, pues obviamente está trabajado en razón de las necesidades del cliente y la calidad y cantidad de manejo que le pueda dar la organización para saber qué cantidad de inventario debe tener. Entonces, por ejemplo, si digamos que la empresa va a atender, digamos, a un número de 10 clientes, ¿listo? Entonces, dentro de ese inventario, pues mínimo tendrá que tener como base normal 10 cantidades del producto X, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? A veces las empresas dicen, no, no podemos solamente llegar ahí, porque la única forma de atender de esa manera es que nos quedaríamos luego de atender al cliente con 0 en inventario, y no podemos hacer eso porque puede suceder que no nos cumpla el proveedor en razón de pedir más cosas y nos puedan suministrar el pedido. Entonces, llevémoslo al ejemplo de una tienda. Si yo digo únicamente voy a vender 10 bombomunes porque tengo 10 clientes, en el momento que aparezca un cliente más, un cliente 11, 12, 13, y necesita un bombomun, yo no le puedo decir no tengo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siempre las empresas tienen lo que están atendiendo más una reserva, digamos que esa reserva es de 2. ¿Quién da estos 12 productos para tenerlos directamente en el activo corriente, que es un activo dentro de la parte de uso de la organización? Pues lo da alguien que lo financia. La empresa no lo genera de manera propia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la tienda no hace bombombunes. ¿Listo? La tienda no hace los chicles, ella los compra. ¿Y a quién los compra? A una persona que se llama proveedor. ¿Listo? ¿Qué sucede con el proveedor? El proveedor pues hace una parte importante y es que le va a dar exactamente esas 2 unidades para poder establecer el proceso de financiación en mercancía, no en dinero. ¿Listo? Lo que hemos hablado en las fuentes de financiamiento, que se llama especie. Esto es en especie. ¿Listo? Mercancía para la venta. Cuando él financia en especie, ¿qué sucede? Eso va a engrosar pues obviamente la parte del inventario que tiene la organización para poder atender exactamente a 10 clientes que tiene en el mercado. ¿Ok? Si el proveedor que trabaja prácticamente dándole la cantidad de mercancía a la empresa no le quiere dar, pues deja prácticamente sin inventario o sin financiamiento a ese tipo de empresa. Les pido por favor, gracias por cerrar el micrófono por allá. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Este tipo de financiamiento tiene un costo. ¿Listo? ¿Cuál es el costo desde el punto de vista de trabajo para una empresa que es proveedora de otra y que esa otra lo está utilizando como mercancía? Pues en este caso no estamos hablando de una tasa de interés como el crédito, sino estamos hablando de un aspecto en el cual a esta empresa, digamos por parte del proveedor, a esta empresa le está dando un plazo de trabajo. Entonces, eso tiene que ver exactamente con un valor que se tiene exactamente el día de hoy. ¿Listo? Valor presente, y un valor que se va obviamente ella a cobrar en el futuro. Pues lo normal, como toda empresa, lo que necesita es ganar en el mercado, jamás este valor presente se le va a cobrar el mismo valor en el futuro. Ella tiene que sacar un beneficio. ¿Listo? ¿Quién? El proveedor. El proveedor es el que busca ese beneficio. Y ese beneficio significa la manera de cómo se vende una mercancía de contado y otra mercancía a crédito. Entonces se llama crédito lo que le están dando. Crédito. ¿Ok? ¿Qué sucede con ese crédito, chicos? Ese crédito tiene algunas especificaciones muy explícitas desde el punto de vista de trabajo. ¿Ok? Como cuáles, por ejemplo. ¿Listo? Tiene unas políticas especiales de cómo los proveedores financian a las organizaciones. Entre esas, una vaina que se llama plazo. ¿Listo? Los plazos tienen que ver mucho desde el punto de vista de las políticas. ¿Por qué? Porque sucede que si de pronto, ¿sí?, por efectos normales,
esta empresa que es financiada por efectos de proveedores no cumple con ese tiempo en el cual deba pagar un valor el cual pidió a crédito, pues obviamente este proveedor va a dejar de funcionar porque simplemente se le va a convertir en cuentas por cobrar o en cartera que muchas veces podrá tener difícil cobro por efectos de incumplimiento de la organización a la cual obviamente le dio crédito. Entonces, ¿cómo se presenta aquí la tasa diferente a la que se encuentra de pronto en los establecimientos bancarios? Pues digamos que tenemos 100 de contado, que si la empresa quiere pagar 100 de contado, pues 100 pesos van a ser 100 pesos, pero como pide crédito, pues el proveedor no le va a dar a 100. Él le va a decir, listo, ¿a qué tiempo usted requiere eso? Entonces dice, listo, perfecto, yo lo quiero a 30 días. ¿Listo? Y en 30 días, ¿cuánto usted me va a cobrar? Yo no le voy a cobrar 100, sino le voy a cobrar 120. Entonces, si ustedes miran, en 30 días, que prácticamente estamos hablando de un mes, ¿correcto? De un mes de trabajo, ¿ok? Estamos diciendo que en un mes, el proveedor financió a esa empresa en el 20%. ¿Listo? ¿Qué es el resultado de decir que tengo 120 menos 100, que es obviamente lo que tiene el costo de la mercancía de contado, con la diferencia de la mercancía a crédito, que serían exactamente 20, ¿correcto? Sobre 100 que prestó, perdón, 20, ¿ok? Sobre 100 que facilitó, pues entonces me da una tasa del 20%. Entonces es fácil entender que ese costo también se puede dar en tasa. ¿Correcto, chicos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Se entiende, profe. Ne- necesito la réplica de ustedes porque cada momento voy a estar pregunta y pregunta y pregunta en razón de eso, dado que desde el punto de vista de trabajo necesito saber de antemano si están conectados y si están entendiendo la parte de la explicación, ¿correcto? ¿Ok? Es muy necesario eso. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas, ¿qué estamos mirando? Que bajo ese criterio, estas fuentes de financiamiento, ¿listo? Que tenemos aquí, estas, pues todas estas tienen un costo. Por ejemplo, el crédito tiene un costo en tasa, ¿ok? Las mercancías que se dan tienen un costo también en tasa, ¿ok? Y todas están obviamente a un periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿sí? En el caso de los créditos dados por proveedores, como lo miramos en la clase pasada, ¿ok? De fuentes de financiamiento, sucede que en el caso de proveedores, ese no puede ser de largo plazo, ¿listo? El largo plazo en la parte de proveedores no se da. ¿Por qué? Porque imposible, por ejemplo, para una tienda, que el señor que le lleva la leche, ¿sí? Quiera que le financie de pronto el tendero a 20 años para pagarle la leche que le va a dar exactamente durante esta semana. Entonces, difícilmente, pues obviamente va a haber un proceso de que un proveedor le trabaje a largo plazo. Por lo general, esos son fuentes de financiamiento de corto plazo, ¿correcto? En largo plazo, por lo general, la mayor parte de financiamiento se da en el punto de vista crediticio. ¿Qué sucede con la parte crediticia? Pues estamos hablando que el crédito, por efectos normales, el costo que tiene está amarrado a una tasa de interés. ¿Listo? ¿Cuáles son las características por lo general desde el punto de vista de la tasa de interés? Pues la tasa de interés depende de las características de cómo cada una de las corporaciones financieras trabaje. Por ejemplo, en algunos casos lo trabaja mediante tasa móvil, tasa fija o tasa indexada. ¿Ok? Todo dependerá de ese tipo de criterios y de políticas institucionales en la parte crediticia. Lo cierto es que en este largo plazo, pues obviamente tendrá que pagarse, ¿sí? Capital más intereses, más costos operacionales desde el punto de vista crediticio, como en el caso, por ejemplo, de algunos créditos que trabajan en el proceso, por ejemplo, de lo que son los seguros. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en esa parte? Pues tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista crediticio, al final de cuentas, ¿sí? Tendremos que evaluar simplemente este costo total en razón de lo que sirve para poder financiar todas estas actividades que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa con ese tipo, obviamente, de aspectos importantes desde el punto de vista crediticio? ¿Listo? Va a suceder algo, chicos, que si yo tengo, por ejemplo, ¿sí?
un tipo de empresa, por ejemplo, en el cual exista, digamos, un proceso de trabajo demasiado diferenciado desde los aspectos en cuestión de financiamiento, y yo digo que, por ejemplo, ¿sí? Tengo muchas deudas desde el punto de vista corriente, más que desde el punto de vista de largo plazo, entenderemos que para una empresa hay mayor exigencia en esta parte de cumplimiento, lo que habíamos mirado. Es más exigible el corto plazo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues obviamente desde la parte de la exigibilidad se entiende que debemos cumplir de manera rápida con ese tipo de trabajo para poder cumplir con los proveedores o con los acreedores desde el punto de vista de créditos al final de un tiempo perentorio. Por ejemplo, si el proveedor que me da mercancía me dice que debe ser 30 días y que los 30 días son aceptados como política, pues yo debo cumplir, tener caja para poder pagar en 30 días. ¿Listo? Podría alargarme más, pero él podría decir que hay procesos de sobrecosto por efectos de tardía en el pago. Así pasa también en la parte crediticia. Por ejemplo, hay intereses de mora. ¿Ok? Entonces lo interesante en esto hay que entender que en razón de la temporalidad, o sea, del tiempo, si ustedes miran de aquí hacia acá abajo, ¿ok? Lo que es de carácter corriente es de mayor exigibilidad, o sea, es más exigente. En tanto, lo que tiene de largo plazo, ¿sí?, es menos exigible en la parte del tiempo, ¿ok? ¿Qué tiene que ver la exigibilidad en ese tipo de cosas? Pues hace entender la manera de cómo yo debo trabajar exactamente estos activos para poder pagar ese tipo de exigibilidad. Por ejemplo, para lo que tenga que ver de corto plazo, debo saber antemano cómo debo trabajar el activo corriente para que me pueda poder apoyar en el pago de esa fuente de financiamiento. Y asimismo, cómo debo trabajar el activo no corriente para poder atender todas las obligaciones de largo plazo, para poder obviamente sí satisfacer las necesidades de cobro obviamente que tienen ese tipo de proveedores en la parte normal de crédito que siempre tienen las empresas. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe, sí, sí se entiende. Bien. Ok, listo. Me alegra porque pues obviamente tenemos que hacerlo muy didáctico para que no tengamos complicaciones. ¿Ok? Profe, Listo. o sea, Cuénteme. tengo una con respecto, ¿no?, a la vida crediticia de una empresa. De pronto hay unas estipuladas de cartera sana y eso, de un crédito sano, se puede decir. Bueno, ¿qué ¿Usted qué sucede desde hace? el O punto sea, digámoslo, a largo plazo o a corto plazo sería mejor. A ver, chicos, hay una cosa que es muy, muy importante en esto. Todo depende de las características de cómo yo estoy trabajando dentro de la empresa, ¿listo? Por ejemplo, si mi empresa, digamos que usted se va a montar una financiera, ¿listo? Un banco. Pues usted Ujú. no puede esperar, por ejemplo, desde el punto de vista de trabajo, que la gente, ¿sí?, llegue a ponerle plata cuando ella quiera. Usted tiene que incentivar que le lleven ese tipo de dinero porque es con lo que usted trabaja, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Usted lo que le pide a la gente es que le lleve dinero, 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 ¿correcto? Cuando hace eso, usted simplemente lo que hace es tomar ese dinero, hacer el proceso de trabajo, que lo que hace una entidad financiera es facilitarlo a otros que necesitan, ¿listo? En cantidades pequeñas o grandes, y esperar obviamente que esas personas lo paguen, ¿listo? Por tal hecho, entonces un banco, en este caso, vive, entre comillas, muy endeudado con todos los clientes. ¿Por qué? Porque tiene que responder por todos los depósitos que ha hecho en él. ¿Correcto? Entonces necesita un proceso de dinámica demasiado acelerado. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan estar moviendo muy rápido lo que recibieron en dinero para poder obtener ganancias. Ellos no pueden decir, no, listo, tráigame el dinero y yo lo guardo acá. Y cuando alguien le vaya a pedir un crédito, le va a decir, no, yo en este momento no quiero prestarlo porque quiero tener guardado por si de pronto me vienen a pedirlo. Eso no pasa, ¿listo? Si miramos en ese tipo de aspectos, pues si vamos todos a cobrar a un banco lo que tenemos guardado ahí, pues el banco no va a tener la cantidad de reservas para poder pagar, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo el dinero a veces, incluso la mayoría, lo tiene circulando dentro de la economía en forma de crédito, ¿ok? Que es con lo que él obtiene beneficios. Es más, podemos estar diciendo que incluso a nosotros mismos nos presta nuestra misma plata a mayor interés.
¿ok? Ese es el beneficio de un banco. Por eso un banco gana es por el dinero ajeno, no por el dinero de ellos. Es más, desde el punto de vista de estructura, por ejemplo, un banco no necesita tener, por ejemplo, una calidad de activos, como usted lo mira aquí en este gráfico pequeñito, activo no corriente, por ejemplo, enguesarse con una casa grandísima, con un edificio, con infraestructura, cosas por el estilo. Él lo que hace simplemente es hacer leasing, arrendamiento, si quiere, ¿ok? ¿Bajo qué criterios? Bajo la utilización de esas plataformas para no tenerlas compradas, no perder por deterioro y simplemente utilizar todo el dinero, ojalá en la parte del objeto social que tienen, que es facilitar crédito. Entonces, ¿qué sucede en un banco? Pues en un banco prácticamente podría incluso virtualizar y tratar de quitar toda la infraestructura, incluso de personal, de talento humano, desde el punto de vista físico, y tenerlo netamente virtual, ¿ok? Eso minimizando costos y haciendo que el dinero que, por ejemplo, tienen los ahorradores, los cuentavientes, las personas que necesitan ir a colocar depósitos y demás, todo ese dinero facilitarlo para el ganar utilidades, simplemente que con dinero ajeno, ¿ok? Entonces, un banco funciona muy diferente a cómo funciona, por ejemplo, una empresa productora, por ejemplo, diga usted, de productos afines como los del hogar, por ejemplo, víveres y abarrotes, ¿correcto? Mueven de manera diferente el activo. Por ejemplo, para una empresa que vende, por ejemplo, repuestos, para ella, por ejemplo, el hecho de mantener un activo en inventario, por ejemplo, de una cantidad de tornillos, puede ser importante moverlo en un momento determinado y en otro momento no. Un banco no se puede dar el lujo de tener guardado plata. En cambio, por ejemplo, una parte de un taller que utilice refacciones puede decir, sí, si él mira y detecta que de pronto a futuro él puede vender ese tipo de repuestos a mejor precio, ¿ok? Entonces, todo cambia. Y en ese sentido, cuando usted me hace la pregunta acerca de las carteras, por ejemplo, las carteras saludables son cuando se hace un proceso bueno de atención en la parte crediticia. Me explico. El proceso de la parte financiera, desde el punto de vista crediticio, no está en la manera de cómo estudiar y facilitar crédito, ¿listo? Sino en hacer el estudio, ¿sí?, de los sujetos de crédito, ¿ok? La cuestión no está en facilitar el crédito, sino en la manera de cómo usted hace el estudio del crédito. ¿Para qué? Para que cuando ese sujeto que es beneficiario del crédito pueda hacer los pagos pertinentes en razón de las exigencias que usted tiene básicamente como acreedor. ¿Para qué? Para no estarle cobrando y que me diga yo no voy a pagar, de pronto me demoro, X o Y, Z, excusa, y usted se vaya acumulando básicamente de deuda y nada de recuperación. Entonces uno tiene que saber cómo hacer crédito, más no simplemente hacer el propósito de venta suficiente desde el punto de vista, no, listo, vendí a crédito y no tengo problema porque ya está ahí. Y nunca hizo un estudio de antemano de ese sujeto si va a pagar o no va a pagar en el plazo que usted estipula. Por eso se presentan muchas veces los problemas de cartera en las organizaciones. Es porque los créditos que se dan es al ojo, no se dan con estudio, ¿ok? Porque es amigo de pronto del gerente, porque es conocido de la empresa, porque de pronto es un cliente el cual no quieren perder, pero pasa por Fue ejemplo el las tiendas internet. de barrio. Eh, chicos, yo estoy conectado, ¿ustedes? Se fue el internet. No, yo lo tengo conectado. Yo ahorita Se le también ya me se apareció, escucha audio por rato, pero ya. se le fue el audio. No, de pronto, ¿sí me Escucha escuchan? entrecortado, nada más. Se escucha entrecortado. Mm, Si de pronto está entrecortado es por la conectividad que tenemos, ¿no, chicos? En esa parte no van a sufrir tanto. Ahorita ya creo que ya regresó y recuperó. Sí, Sí, profe, ya se le escucha. sí. Ya puede continuar, profe. Al profe se le está yendo el internet. Ya asustado. No, ahorita ya no tiene problema. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Al final de cuentas, en la parte del ejemplo que pidió su compañero, entonces uno muchas veces se engüesa con gente, por ejemplo, desde el punto de vista de crédito, por no saber hacer un estudio de crédito. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las empresas deban facilitar crédito, tienen que hacer un estudio consciente y suficiente del sujeto de crédito. ¿Para qué? Para no tener problemas en la parte de cobro. ¿Listo? Entonces, el acto en esta parte no está en saber cobrar, sino en saber facilitar crédito, en hacer un estudio
consciente y suficiente de crédito. ¿Ok? ¿Para qué? Para que bajo ese evento la empresa pueda recuperar lo que en verdad obviamente hizo el proceso de trabajo desde el punto de vista de carácter crediticio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando, y regresando pues obviamente a nuestro tema, pues lo normal es que esto, ¿sí?, se deba tratar de hacer el pago de acuerdo a esas exigencias. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de trabajo, ¿sí?, la parte, cuénteme. ¿Me están escuchando? Sí, no hay problema, ¿cierto? Sí. Sí, profe, Ok, sí. ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando miramos ese tipo de cosas, es decir, de que va de mayor a menor exigibilidad, por ejemplo, ¿no?, de más hacia menos en los procesos de exigibilidad de esto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que también con razón a esa exigibilidad tenemos que tener en base la mayor o menor liquidez que tenemos nosotros para poder atender eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando la exigencia es mayor, por ejemplo, del pasivo corriente, que es el que se debe pagar, porque es una deuda que se debe atender, pues la exigencia viene atendida prácticamente por aquella fuente, ¿cierto?, en la parte de los activos que tiene mayor liquidez, que en este caso es el activo corriente. ¿Ok? Entonces, este atiende a este. ¿Listo? Porque este financió a este. ¿Listo? Entonces, es lo que estamos hablando entre las finanzas, que lo de corto plazo se atiende con algo de corto plazo. Jamás se va a poder hacer este tipo de cambio. Por ejemplo, tomar del activo no corriente para atender lo del pasivo corriente. La única manera donde se hace eso es porque la empresa ya está en problemas financieros, incluso está en problemas de liquidación porque necesita vender sus activos ya, por ejemplo, la parte de maquinaria, equipos, instalaciones, para poder tener flujo de caja y pagar el pasivo corriente que se debe. Pero si una empresa está trabajando normalmente, ¿sí?, lo que hace es tomar desde el trabajo fundamental que ella hace en el mercado, todo lo que tenga como activo corriente para pagar todo el pasivo corriente. Y todo lo que tenga desde el punto de trabajo de largo plazo, lo atenderá para pagar tanto el patrimonio como los compromisos de largo plazo. ¿Correcto? ¿Ok? Ahora sí bien, en ese tipo de cosas entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente dentro de la parte financiera hay un aspecto importante de cómo querer medir esto. ¿Listo? Entonces, el promedio ponderado de capital, ¿sí?, o costo de capital, que en unas partes lo miran así, que se llama costo de capital, es lo mismo, ¿sí? Esto es promedio ponderado de capital, WACC o costo de capital, pues tiene una forma de cómo establecerse o cómo medirse. Eso se debe medir para saber exactamente cuál es el costo que tiene exactamente esas fuentes de financiamiento en forma de tasa. ¿Listo? ¿Cuál es el costo? Entonces necesitamos saber cuál es el costo de esto. Para poder hacer eso necesitamos tener un procedimiento de carácter financiero y la única forma es trabajarlo mediante el proceso de cálculo en la parte de las tasas promedio ponderadas que hay aquí metidas. ¿Ok? Y vamos a ver los componentes en este caso. Entonces, ¿qué sucede con el costo de capital, chicos? ¿Listo? ¿Cómo está compuesto el costo de capital? Voy a mover un poquito esto para acá para que tomemos únicamente la parte de lo que son los pasivos corrientes, la parte pasivo de largo plazo y el patrimonio. ¿Qué pasa con estas fuentes de financiamiento y cómo se trabaja el costo promedio ponderado de capital o costo de capital? El costo de capital. Entonces, el costo de capital tiene que ver con lo siguiente. ¿Ok? Uno de los componentes tiene que ver con una fuente de financiamiento, primero, de corto plazo, netamente crediticio. O sea, aquí tenemos créditos. ¿Listo? Crédito, todo lo que es crédito. ¿Listo? Netamente dinero, ¿sí? Lo mismo que de largo plazo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Por qué no tomamos aquí dentro de esos aspectos lo que tenga que ver con financiamiento, por ejemplo, de mercancías, lo que son en especie? ¿Por qué? Porque eso ya se paga en una parte normal que son los costos operacionales. ¿Ok? En tanto, la parte crediticia se paga después. ¿Sí? Si quiero hacer un resumen pues, de un estado de resultados, ustedes van a tener que en el estado de resultados tienen lo siguiente. Por ejemplo, tienen el ingreso, que son las ventas. ¿Listo? A eso le van a restar exactamente los costos. Listo. Restan el costo. Obtienen una utilidad bruta.
¿ok? Esta es la operatividad de una organización. A esto le van a restar todo lo que tenga que ver con gastos de tipo operacional, ¿listo? Lo cual les dará una utilidad operacional, perfecto. A esto le restarán gastos de tipo no operacional, ¿listo? ¿Ok? Dentro de esos gastos de tipo no operacional están una vaina que se llaman intereses, o que son los servicios de la deuda, ¿listo? Los intereses, ¿ok? Esos intereses tienen que ser pagados sí o sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente si no se atienden, pues voy a tener problemas en la parte crediticia, ¿ok? Luego de tener eso, pues obviamente que tengo, ¿sí? Una utilidad antes de impuestos. Y por último, se le paga a aquel que pone simplemente la cara, pero no muchas veces beneficia a las empresas, que es el Estado. Entonces se le resta todo lo que tenga que ver con impuestos. Y por último, tengo una utilidad neta. Entonces, si usted mira, a partir de los ingresos que tiene una organización, ¿listo? A partir del ingreso, hay algo importantísimo, es que ustedes restar, 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 y hasta obtener, ¿qué? Una utilidad neta, ¿ok? Entonces, estos intereses que están aquí se deben pagar porque están después de la parte operacional. Entonces, ¿por qué no se pagan aquí, por ejemplo, los costos relacionados con mercancías o ese tipo de situaciones? Porque eso se está pagando acá, mire, ahí. ¿Listo? En los costos operacionales, que es el costo de ventas en este caso, o costo de la producción, o costo de los materiales producidos. ¿Listo? Esto ya se paga ahí, no hay que atenderlo. Entonces se debe atender lo que no es de carácter operacional, en este caso los créditos, el servicio de la deuda que está dado bajo los intereses. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en esos aspectos, ¿qué sucede? Pues tenemos algo importantísimo, ¿sí? En los cuales empezar a trabajar desde el punto de vista de cálculo de este tipo de indicador, ¿listo? Este indicador entonces tiene, primero que todo, que mirar desde el punto de vista de la tasa promedio ponderada de la deuda. Ese es el primer componente. ¿Por qué es el primer componente? Porque aquí está todo el proceso de créditos que se dan y que estos tienen unas tasas específicas establecidas desde el punto de vista contractual con las entidades bancarias. ¿Listo? Tengo que tener en cuenta también, dentro de esa tasa promedio ponderada, todos los procesos de lo que tiene que ver con los créditos de largo plazo. Por eso es una tasa promedio ponderada de ello. ¿Ok? Esa tasa promedio ponderada se debe calcular. A eso se le conoce como costo de deuda, que dentro de las finanzas se lo conoce como KD. ¿Listo? Costo de deuda. Pero este costo de deuda está viciado por algo. ¿Ok? Este costo de deuda no es un costo de deuda real de la empresa. Por esto, hay que saber de antemano que ese costo de deuda muchas veces hay cosas que desde el punto de vista de impuestos hay que pagar. Por eso hay que quitarle los impuestos. Entonces, a ese costo de deuda tengo que quitarle los impuestos para que me dé algo que se llama KDT, que es el costo de deuda después de impuestos. Este es la tasa promedio ponderada de la deuda, con la cual obviamente se va a tener que trabajar en razón de estos créditos que se tienen acá. ¿Perfecto? Ese es el primer componente. Entonces, el primer componente es la tasa promedio ponderada de la deuda o costo de deuda después de impuestos. ¿Listo? ¿Eso qué me da a entender? Pues obviamente que bajo esos criterios, el poder establecer, digamos, en relación a ese tipo de tasa, ¿sí? Que va a ser una tasa, tendré el primer componente del costo de capital, que es el financiamiento de terceros o de ajenos, ¿sí? De los terceros. ¿Qué sucede? Estos terceros, pues obviamente son por lo general entidades crediticias, que son las fuentes de financiamiento que tenemos en la parte crediticia y que nos dan dinero para trabajar. ¿Listo? Y la otra está relacionada con el costo de patrimonio, que se conoce como KE, Cost Equity. ¿Listo? Ese costo de patrimonio tiene un componente muy especial. ¿Por qué? Porque este es dinero dado básicamente por los socios. ¿Listo? Es un financiamiento hecho por socios. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que ese financiamiento debe pagarse también. ¿Listo? Porque el socio requiere de algo muy importante por haber colocado dinero aquí. ¿Sí? Y eso se llama rentabilidad.
¿Listo? Si alguien no es rentable, pues sí, tiene que ser rentable ese tipo de aporte, ¿sí? Y por ende, pues obviamente tenemos que darle ese tipo de rentabilidad en forma de tasa, decir, obviamente esto tiene que ser rentable para que él se quede. Y por tal hecho, por haber dado plata a la organización, pues él recibe una tasa de apoyo. Y otra de las cosas que hay que pagar también se llaman dividendos, ¿sí? Que son las cosas que obviamente pagan las empresas por efectos de haber tenido, digamos, una inversión por los socios. ¿Listo? Pero los dividendos no van dentro de la parte normal del cálculo del costo de capital. Va la tasa de beneficio o rentabilidad que pide exactamente ese socio. ¿Cuál es esa tasa? Algo que se llama tasa mínima requerida de retorno. ¿De quién? De los socios, por haber puesto exactamente su dinero o su capital dentro de esa organización. ¿Cómo está compuesta esa tasa? Está compuesta por, ¿sí?, la tasa de oportunidad que aparece en el mercado, ¿listo? Más una prima de riesgo, que es un porcentaje, ¿listo? Una prima. Esa prima de riesgo está dada básicamente en razón al riesgo país que se tiene. Por ejemplo, en el caso colombiano, ¿sí?, tenemos un proceso de calificación que ha bajado por los efectos normales que hemos tenido en razones de la pandemia que se está viviendo. Eso ha hecho que la economía se desacelere, que exista problemas en la parte productiva y que en cierta manera la calificación del país haya pasado de AAA, ¿listo?, a BB-. Eso hace entender que el ENVI, que es el que mide prácticamente el riesgo país, mira al país como un mercado no muy bueno para la parte de inversión. Entonces, ¿qué va a suceder? Para las personas que necesitan hacer el proceso de inversión acá, en razón a esta prima de riesgo, van a pedir que se pague una prima mayor por efectos normales de recurrir a ese riesgo en la parte de inversión en patrimonio. Entonces, una persona que quiere invertir en una empresa aquí va a pedir que se le pague una prima de riesgo mayor que la que se estaba pagando hace 3 o 4 meses, más relacionado a la tasa de oportunidad que él quiere lograr. Esta tasa de oportunidad es la tasa mínima que se tiene como exigencia dentro de un sector. Por lo general está dado por el sector económico en el cual está la empresa. ¿Listo? Ese sector, ¿qué es lo que es? Da básicamente una evaluación de cuánto están ganando en promedio, por lo general, las empresas. Por tal hecho, estaría compuesta por esa tasa más la prima de riesgo. ¿Listo? Más lo que en cierta manera, perdone que les diga la expresión, de gusto y gana le quiera cobrar el socio. Entonces hay que pagar eso, ¿correcto? ¿Y cómo se debe pagar? La única manera de pagarlo es que la empresa, luego de haber pedido la inversión de terceros, que está en crédito, y la inversión de socios, eso lo haya hecho trabajar en una parte que se llama inversión. Entonces una empresa no es otra cosa que un proyecto de inversión. ¿Dónde está esa inversión? Aquí. ¿Listo? Esa es la inversión que se tiene. Una empresa no es otra cosa que un proyecto de inversión. ¿Listo? ¿Y qué debe hacer la inversión? Pues la inversión no es otra cosa que debe rentar. ¿Listo? Por eso, esa inversión tiene una vaina que se mide entre la parte financiera que se llama rentabilidad del activo. ¿Sí? Return on Actives. Ese tipo de trabajo se debe hacer, ¿por qué? Porque prácticamente estos activos de carácter corriente y activo no corriente, pues deben, ¿sí?, producir, ¿ok? Y deben ser eficientes en la parte de desarrollo. Al sumarse la productividad y la eficiencia, pues obviamente van a poder dar origen a una rentabilidad. ¿Qué se espera al final de cuentas, muchachos, dentro de esa parte normal financiera desde el punto de vista? Que bajo los criterios formales, desde el punto de vista de trabajo, este ROA, ¿sí?, sea mayor que el costo de capital. ¿Para qué? Para que la empresa sea funcional o sea bien evaluada. ¿Por qué? Porque entenderemos que el ejercicio que hizo la empresa en su actividad generó una rentabilidad tan buena que fue capaz de pagar todos los costos de financiamiento que tuvieron esos activos y que sobró dinero para generar beneficios. Y que bajo ese criterio permita, ojalá, llevarlo a la generación de lo que se conoce como valor económico agregado desde el punto de vista financiero.
¿Listo? Entonces, ¿por qué es necesario? Porque esto es la pauta primordial para poder medir este proyecto que se llama empresa. O si usted quiere un proyecto, por ejemplo, de inversión particular, pues el costo de capital, ¿cierto?, que es el costo de la tasa de oportunidad en razón del mercado, es la tasa con la cual usted va a básicamente tener que medir exactamente la parte de rendimiento desde el punto de vista financiero de la organización. Entonces, si le ponemos números, digamos que, por ejemplo, por ejercicio normal, la rentabilidad del activo fue de un 30%, ¿listo? En el año. Esto se mide en tasas activas. Quiero aclararles eso. ¿Por qué? Porque el ejercicio normal, que es una organización, lo hace en un año. ¿Listo? Si es de manera individual, pues ya tenemos que mirar el periodo, obviamente, sobre el cual está trabajando el agente económico. Pero en el caso de las empresas es por lo general mínimo un año, porque al año se hace la parte de cierre, se hace la parte de generación de balances y se presentan los estados de resultados. Entonces digamos que es el 30% de beneficio que se ha tenido en la parte de rentabilidad del activo. Y el costo por efectos normales fue de un 20% en promedio de las deudas que hay que pagar. Pues si hacemos ese tipo de comparación, miramos que el 30% es mayor que el 20%, o sea que tenemos un beneficio de utilidad en razón de un 10% adicional, que ese ya es parte de la empresa. ¿Listo? En pocas palabras, ¿qué es lo que hizo la empresa? Tomar dinero ajeno, ponerlo a funcionar en la inversión y generar plata para que pague esas deudas y sobre. ¿Listo? Por eso es importante el medir ese costo de capital. ¿Listo, chicos? Si no fuese necesario, la verdad, ese costo de capital que ustedes miran desde el punto de vista de trabajo en su temática de lo que es banca y crédito, pues no valdría la pena tomarlo, digamos, de manera acelerada y rápida simplemente por dar una definición, sino hay que mirar la manera de cómo ese costo de capital es lo que impacta. Entonces, ¿qué sucede al final de cuentas? Pues obviamente ese costo de capital en forma de tasa es el que vamos a tener que pagar sí o sí por efectos normales del proceso de trabajo por ver financiado a la organización. ¿Correcto? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos que empezar a establecer los procesos de cómo se debe calcular ese costo de capital. ¿Listo? Entonces, el costo de capital, palabras más, palabras menos, está compuesto por uno, ¿cierto? La tasa por medio ponderada de la deuda, que es esto de acá, más el proceso de lo que es el costo del patrimonio, que está aquí, que son las dos fuentes de financiamiento que se tiene por parte de la organización. ¿Correcto? Ok. Entonces, tomemos con números y tratamos de explicar un poquito más fácil de esta parte para relacionar con la parte financiera ese tipo de aspectos y que lo puedan entender un poquito mejor desde el ejemplo. Bueno, supongamos que desde el punto de vista de trabajo, ¿listo? Una empresa necesita atender exactamente los siguientes requerimientos. Digamos que tiene aquí, póngale usted 10 millones de pesos. Hagámoslo con valores pequeños para poder trabajar. 10 millones de pesos. ¿Listo? En pasivo corriente de tipo crediticio, o sea, la parte de crédito. Digamos que se está a una tasa del 12% con capitalización mensual vencida. ¿Listo? Que es una tasa por lo general de carácter de negocio, ¿sí? Que es una tasa nominal. ¿Ok? Digamos que tiene otro crédito, por ejemplo, de a largo plazo, que va a ser mayor, pues obviamente, y digamos que ese crédito es de 100 millones de pesos. O sea, entre más cuantía, pues obviamente más tiempo. Digamos que la tasa promedio de este está en el 16%. ¿Listo? Bajo los mismos parámetros. Mensual vencida. Y que los socios, por efectos normales, necesitan que se les pague, ¿sí? Por efectos de tasa mínima requerida, ¿listo? De retorno, ok. Un porcentaje en el cual está contenido pues ya la parte de la tasa de oportunidad más la prima de riesgo, digamos que todo equivale después de la evaluación a un 20%, ¿sí? Ok. Y lo piden como tasa efectiva anual. Perfecto. Listo, entonces, ahí tenemos exactamente los costos de financiamiento de estos activos. ¿Listo? Eso es lo que ha costado en forma de tasa. Pues
Alguien podría decir, listo, esto es fácil, no hay tanto problema, porque si dicen que es el costo promedio ponderado, pues obviamente de la deuda, ¿listo? Podemos establecer simplemente coger las tasas, sumarlas y sacar el promedio. Entonces dice 12 más 16, 28, ¿correcto? Más 20, 48, dividido entre 3 me da X tasa. Así no se trabaja. Primero que todo, ¿por qué? Por una sencilla razón. Estos 10 millones están a un tiempo especificado, ¿cierto? Y estos 100 millones están a un tiempo especificado. Entonces, pongámosle tiempo a esto. Como es corto plazo, esto digamos que lo tenemos exactamente a un año. ¿Listo? Y esto lo tenemos a 15 años. Entonces, ¿qué sucede? Si miramos desde el punto de vista de trabajo, una cosa es tener 100 millones a 15 años y otra cosa es tener 10 millones a un año. Por tal hecho, yo no puedo sumar esas tasas. ¿Por qué? Porque los costos en razón del tiempo, pues obviamente no van a tener simplemente una suma aritmética igual. ¿Listo? Esto como es efectivo anual, pues al año se paga, no tiene problema. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué tenemos desde el punto de vista ahí? Trabajo, obviamente, en establecer cuál será la tasa promedio ponderada de capital, ¿sí? O costo de capital, ¿sí? Tasa promedio ponderada de capital, o lo que conocemos como costo promedio ponderado de capital, ¿ok? Cuando vamos a hacer ese trabajo, vamos a tener que hacer el proceso de cálculo. No le he puesto nada acá de valores, simplemente estoy tomando todo lo que tiene que ver desde los aspectos de financiamiento, que es lo que nos lleva al caso, ¿ok? Entonces, en ese tipo de parámetros, ¿qué es lo que se espera? Pues obviamente tratar de determinar cuánto es ese costo y qué es la tasa mínima que yo debo tener exactamente para saber cuánto debe rentar estos, en pocas palabras, para poder medir con él la rentabilidad del activo. ¿Listo? Que va a tener una tasa específica. ¿Esto qué va a decir? Que como mínimo, este ROA, para que quedemos a tablas, tendrá que ser igual al costo de capital. Si es inferior, ya tenemos problemas porque la empresa no está haciendo bien el trabajo. Si es superior, bien porque obviamente tenemos cubrimiento de las fuentes, del costo de ellas y sobra dinero para seguir haciendo otro tipo de cosas adicionales como la generación de valor, reinversión y demás dentro de la organización. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Un poquito más despacio, profe. ¿Sí? Listo, Sí, tranquila, profe, eso no hay problema. el tema, o sea, Esto, como más esto despacito. A ver, este tipo de parámetros financieros no tiene tanto problema porque mirándolo con un ejemplo va a ser más fácil, ¿listo? ¿Ok? Ah, Entonces ¿por vamos a ejemplo? tomar la parte de, sí, sí, claro, con aspectos numéricos para que de pronto lo entendamos un poco mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué va Ahí a sí. suceder al final de cuentas, chicos? ¿Qué va a suceder? Que vamos a hacer el proceso de trabajo de calcular este costo de capital, que es el costo de financiamiento de estos activos, ¿ok? Aquí tenemos 10 millones al 12% con capitalización mensual vencida, 100 millones con el 16% de capitalización mensual vencida y tenemos la tasa mínima requerida de los accionistas que es el 20%. Entonces, bajo ese criterio, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la forma de cómo trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cómo se mide esto? Primero lo que tenemos que sacar es el costo de la deuda, KD. ¿Listo? Costo de la deuda. Pero ese costo de la deuda pues es bruto, entonces necesitamos el costo de la deuda después de impuestos. Entonces supongamos que la tasa de impuestos en este momento, digamos aquí, por trabajo de impuestos, esta empresa paga un 33%. ¿Sí? Es la tasa impositiva de todas las deudas que tiene, pues obviamente en razón con el Estado. Esos son los impuestos. ¿Listo? El Estado también cobra, imagínense. Pobre empresa que le toca pagar tanto a ajenos, a propios, y a alguien que ni siquiera a veces pone plata y que a veces exige mucho el Estado. Entonces, ¿qué sucede? La empresa debe pagar todo eso, ¿ok? Ese costo se debe hacer y obviamente de esa parte debemos calcular que ese costo de deuda nos va a llevar al restar los impuestos al KDT, costo de la deuda después de impuestos. ¿Listo? Y luego de eso tenemos que trabajar desde el punto de vista de el cálculo de lo que tiene que ver con el costo de patrimonio. Entonces, en el costo de patrimonio, pues ya dijimos que tiene que ver con la tasa, ¿sí?, de oportunidad que está en el mercado, ¿ok? Más una prima de riesgo. Entonces, aquí en este caso ya lo dijimos con el 20% para no ponernos a hacer el trabajo de cálculo.
La verdad, desde el punto de vista financiero, cuando se trabaja finanzas corporativas, pues este cálculo de tasa mínima requerida tiene un ejercicio muy especial. La verdad, en este momento no sería pauta porque pues para ustedes lo interés es tratar de hilar el globo, no por partes, ¿listo? Para que de pronto tengan un proceso de simplemente de conocimiento del costo de costo de capital. Ok, entonces vamos a tomar esos datos y los vamos a incorporar pues en una hoja de Excel a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces vamos a medir exactamente todo el proceso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los costos normales de la parte del costo de deuda y el costo de patrimonio. Listo. Entonces, vamos a tomar, voy a quitarme un poco de la pantalla en este momento la tenemos ahí compartida y voy a compartir la hoja de Excel para ir ingresando los datos. Ok, ahí estamos sin la pantalla, perfecto. Ok. Listo, me voy a ir a la parte de la hoja de Excel. Listo, la tenemos en pantalla ya. Sí, profe. Suave para también hacer manualmente. Sí, profe. Tranquilos. Igual del apoyo, pues obviamente es normal desde el punto de vista de matemáticas financieras, eso les va a servir mucho. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar exactamente el pasivo corriente. Entonces, vamos a tomar aquí el pasivo corriente. ¿Listo? El pasivo corriente me dice que pues en montos son 10 millones de pesos. ¿Listo? Ok. 10 millones de pesos. Ok. En el pasivo largo plazo tenemos 100 millones de pesos. Listo. Para no tener complicaciones en eso. Y en la parte de lo que tiene que ver desde el punto de vista de trabajo normal, pues digamos que el monto que se estipula desde el punto de vista de patrimonio, digamos que ciertamente el patrimonio es el complemento de estos 110, digamos que 50 millones de pesos por parte patrimonial. ¿Listo? El patrimonio no se devuelve hasta que no se liquide la empresa, eso es claro, ¿ok? Si usted va a liquidar, le regresan esa plata, o lo que ya está engrosado directamente en patrimonio. ¿Listo? Patrimonio. Ok. Entonces, lo importante aquí que vamos a medir primero el costo de la deuda. El costo de la deuda. Ok. Voy a ampliar un poquito más para que de pronto tengan un poco mejor la parte de sus números. ¿Listo? Entonces, aquí estamos con el monto. Tenemos una tasa. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, esta tasa que tiene la negociación me está diciendo que es el 12% con capitalización mensual. 12%. ¿Listo? Capitalización mes vencido. ¿Listo? El otro lo tenemos al 16%. Lo mismo, capitalización mes vencido. Y tenemos el 20% efectivo anual. Ok. Tenemos también una tasa de impuesto de exactamente el 33%. ¿Listo? Que va a afectar exactamente. Entonces, el costo de la deuda. ¿Cómo se saca el costo de la deuda? Pues estamos hablando que es el costo del financiamiento de terceros. Estamos hablando de estos dos. ¿Okay? Este es el costo de la deuda. Este es el que vamos a trabajar aquí. ¿Sí? Desde el punto de vista de desarrollo. Ahí está. Este es el costo de la deuda. ¿Ok? Costo de financiamiento de terceros. Que desde el punto de vista, miramos en el gráfico, pues ese costo de financiamiento de terceros hace entender, listo, que por efectos normales, pues tengamos un tipo o un grado de pago, de exigencia en razón de lo que se necesita. ¿Listo? Buscar. Entonces aquí voy a colocar de pronto para ir explicando dónde está eso. Listo. Pom, 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 pom. Sí vamos bien, ¿no? Ahí en la parte del
Sí, profe. Ok, listo. Entonces tenemos aquí 10 millones aquí, 100 millones acá, 50 millones acá. Aquí lo tenemos la tasa del 12%, aquí 16% y acá 20%. ¿Listo? Vamos a trabajar esta primera fase que es este de aquí, el costo de la parte de la deuda. Entonces, como ustedes pueden mirar aquí, ¿listo? Ese costo de la deuda, pues obviamente está estipulado en razón, obviamente, de una temporalidad. Por ejemplo, como las empresas lo que hacen es cerrar sus ejercicios económicos en un tiempo de un año, entonces todo tiene que ser evaluado en tasas efectivas. ¿Listo? Aquí lo que tenemos son tasas nominales, ustedes miran, ¿ok? Entonces, bajo esas características tengo que sacar la tasa, ¿sí? Efectiva de esa tasa nominal, ¿ok? Entonces, ustedes ya desde el punto de vista financiero, pues saben de antemano cómo trabajar con esas tasas. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con la tasa efectiva anual. Perfecto. Entonces, lo normal es que me dicen que para empezar a trabajar las tasas efectivas, pues obviamente yo necesito tener las tasas periódicas. ¿Listo? Entonces, en este caso, la tasa periódica sería el 1%, ¿cierto? Mes vencido. En el otro, pues sería 16 dividido entre 12. Entonces voy a sacar primero la tasa periódica. Le voy a quitar aquí esto. Tasa periódica. Perdón. Tengo acá mal el corrector. Listo. Periódica. Ok, entonces la tasa periódica sería igual, ¿sí?, al 12%. Como los periodos en esta parte dice que es vencida, pues entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Sería el 1%. ¿Listo? Yo en esto no necesito ir demasiado lejos porque pues sabemos de antemano que ustedes en matemáticas financieras ya lo trabajaron. Esto sería igual, entonces, al 16% que tengo aquí, pues mensual vencido, de igual manera, dividido entre 12. Entonces tendríamos exactamente esa tasa. ¿Listo? Aquí vamos a colocar 1.3 y el 1%. ¿Ok? Y eso me permite tener la tasa, vamos a mirar acá, efectiva. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el costo real, obviamente, de esta tasa del 12%? Sería igual, ¿sí?, a 1 más la tasa periódica. ¿Listo? Y eso, obviamente, tendremos que trabajarlo elevado al número de periodos porque es un proceso de carácter financiero que ustedes miraron. En razón, les voy a colocar la fórmula aquí, ¿sí?, que dice que la tasa efectiva anual es igual a 1 más, ¿sí?, la tasa periódica, ¿sí?, esto elevado al número de periodos, obviamente, que tiene, ¿sí?, a n, ¿sí?, menos 1, un poquito más, menos 1, y esto multiplicado por 100, ¿listo? Es la fórmula que voy a aplicar acá, ¿ok? Vamos a ver si no tenemos problemas en la parte de Excel para sacarle el gorrito, que es la parte de el apóstrofe. A ver, potencia. Un momento. Aquí lo tengo. Listo, ahí está. Entonces, tengo que elevarlo exactamente a 12. Cierro. ¿Listo? Y a esto le voy a restar 1. No necesito multiplicarlo por 100 porque al final de cuentas eso me va a dar en porcentaje. ¿Listo? Por efectos de la modificación que tiene Excel por su propia configuración. ¿Listo? Y en esto pues no tengo otro problema sino aquí copiar, control B, porque pues prácticamente esta tasa aplica igual. ¿Listo? Entonces en el 1 sería exactamente desde el punto de vista de tasa efectiva anual el 12.7 y el otro sería 17%. ¿Correcto? ¿Ok? Pero hasta ahí todavía no podemos decir que puedo sumar el 12, el 17 y el 20. ¿Por qué? Porque pues obviamente desde el punto de vista del trabajo las finanzas no trabajan así. Entonces vamos a sacar exactamente cuáles serían los intereses que tiene generados por base de esa tasa en razón de lo que tiene como crédito. Entonces serían 10 millones multiplicados por esa tasa efectiva que es la tasa real. Entonces en intereses estaría pagando exactamente 1.268.000. ¿Correcto? Y en esta parte de acá
se trabajaría exactamente 17.227.079 pesos con 83 centavos. Esto es lo que se paga por servicio de la deuda. Esto es lo que se tiene que pagar en el año. ¿Listo? En relación a esta tasa efectiva. ¿Ok? Que viene de una tasa periódica. ¿Estamos? Entonces, ahí viene el trabajo del ejercicio del costo de la deuda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mirar exactamente cuál es el costo total de la deuda que tengo en razón de tasa. Entonces, para ello lo que hago simplemente es sumar los intereses. Listo. Ok. En total de la deuda se está pagando exactamente ese valor. 18.495.330 por la cantidad de 10 y 100 millones, que en total esa cantidad, ¿cierto? Que es la parte de préstamo, ¿sí? Que sería este valor más este valor serían 110 millones. ¿Listo? Que es el crédito total que tiene prácticamente de terceros la organización. Entonces, ahí viene el costo de la deuda. El costo de la deuda no es otra cosa, ¿sí? Que la división entre, ¿sí?, los intereses pagados, ¿sí?, dividido entre la parte de lo que es el costo total del crédito que se tiene, que en porcentaje viene a ser el 16.81. ¿Ok? Si miran y tomamos desde el punto de vista de Excel, por ejemplo, sumemos para ver que no va a ser exactamente lo que se pensaba desde el punto de vista de trabajo, ¿sí? En sumar estos dos y mirar exactamente si desde el punto de vista de tasa, ¿cierto? Me va a permitir obtener, digamos, algo parecido a lo que calculamos, pues no va a ser así. Antes de que siga, Cuéntame. ¿cómo saco el porcentaje del costo de la deuda? Ya voy para allá. Entonces, si usted, antes de eso, les voy a explicar algo. Miren, el costo de la deuda ya lo sacamos, ¿ok? Miren que si hacemos simplemente una suma normal, por ejemplo, de las tasas que teníamos acá, este porcentaje es muy diferente, es el 14%, ¿correcto? Si hacemos el mismo trabajo aquí, por ejemplo, ¿sí? Control B. En sumar, ¿sí?, estas tasas efectivas de acá. ¿Listo? Aquí me da el 15%. Ni esta tasa corresponden al real, que es el 16%. ¿Cómo salió esa tasa? Entonces, antes de que de pronto ustedes tengan este tipo de cosas, y no necesitaba que ustedes miren la comparación exactamente desde el punto de vista de trabajo, que ni la suma aritmética de este, ni la suma aritmética de estas tasas de acá son en sí el costo de deuda real. ¿Cuál es el costo de deuda real? Pues ya se lo explico de manera más fácil. Primero que todo, tienen pasivo corriente 10 millones de pesos. ¿Listo? Tienen pasivo de largo plazo 100 millones de pesos. Los 10 están al 12% con capitalización mes vencido. Los de largo plazo, que son 100 millones, los tiene al 16% mes vencido. ¿Correcto? Estas dos tasas son tasas nominales. No me sirven para procesos de evaluación. ¿Por qué? Porque son tasas que son de carácter de negociación. A mí lo que me sirven dentro de una organización es todo llevarlo a tasas efectivas o tasas reales. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque el ejercicio económico que realiza una organización lo hace año a año. En cada año cierra. ¿Listo? Hace la parte de balance. Y en ese balance presenta exactamente las tasas reales que obtuvo exactamente en rendimiento, como las tasas de deuda que obviamente tiene que pagar. Por ende, entonces, ¿qué tengo que hacer? Proceso de convertibilidad de tasas. Llevar esta tasa que tenemos desde el punto de vista nominal a una tasa efectiva, ¿correcto? ¿Cómo se lo lleva? Pues lo primero que saco, ¿sí?, es la tasa periódica de esta tasa nominal, que no es otra cosa que tomar esa tasa y dividirla entre el periodo sobre el cual capitaliza, que es el mes. ¿Listo? ¿Cuántos meses tiene un año? 12 meses. Como la tasa es el 12%, entonces la tasa periódica que está aplicándose es el 1%. ¿Listo? Mes vencido. ¿Ok? Y aquí en esta parte también hacemos lo mismo. El 16%, ¿sí? Le saco exactamente la tasa periódica, que en este caso también sería la tasa mensual, ¿ok?, que es la que se necesita. Y bajo esos criterios, ¿qué sucede? Pues estamos hablando del 1.3% mes vencido. ¿Ok? Estas dos tasas que están aquí me sirven prácticamente para sacar la tasa efectiva del uno y el otro. Entonces, la tasa efectiva que obtenemos acá prácticamente está en relación a la fórmula que les había comentado.
¿Listo? Entonces es donde encuentro un cuadro de texto para mostrarles exactamente. A ver, le voy a compartir otra partecita por acá. Listo. Entonces, eso hace referencia a la siguiente fórmula, ¿sí? Que dice tasa efectiva anual, eso lo miran en matemáticas financieras ustedes, ¿listo? Dice que es igual a 1, que es el factor, ¿cierto? Más la tasa periódica, que es la que sacamos, en este caso, esta de aquí, ¿listo? Cierra, elevado, eso, ¿ok? Entonces aquí le voy a minimizar de pronto después de eso, a los periodos que se necesitan de la tasa, ¿listo? Que son n, en este caso, pues estamos hablando de 12 meses, ¿listo? Y todo esto, ¿ok? Todo esto, ¿sí? Restado 1 y luego de eso multiplicado por 100. Entonces, esta fórmula es la que se aplica a grosso modo para calcular ese tipo de tasa. Entonces, si ustedes miran acá, es lo que se hizo. Entonces, tomar, ¿sí? Esta tasa periódica, ¿sí? Sumarle 1, elevarlo a 12 periodos porque es mensual, viene de una mensual, se le resta 1 y obviamente bajo ese aspecto pues me da el 12.7%, ¿sí? Que si le quito y lo doy en número pues sería 0.13, ¿sí? Pero como necesito en porcentaje pues Excel ya me lo colocó, pero si no, ahí está para que lo tengan, ¿listo? Que es 12.68. Si quieren alargarlo más, pues más, ¿ok? En el otro se hizo el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente se tomó la tasa periódica, ¿listo? Se lo sumó a 1, se lo elevó a la 12 y se le restó 1, que es la fórmula obviamente de trabajo desde el punto de vista de cálculo de la tasa. Entonces, ¿qué se hizo con estas tasas? Calcular exactamente qué. Los intereses en dinero que se tiene prácticamente desde el punto de vista de pago, ¿sí? Como servicio de la deuda. ¿Cuánto hay que pagar? Pues porque usted no le paga en tasa, le paga exactamente en dinero al banco. Entonces, los 10 millones al año le están costando a esta empresa 1.268.000. ¿Listo? ¿De dónde sale? De tomar los 10 millones y multiplicarlos por la tasa efectiva, que es la tasa real. ¿Correcto? Y en el segundo, los 100 millones, que los tiene obviamente, ¿cierto? A largo plazo, ¿listo? Por la tasa, ¿sí? Anual, donde cada vez se hace el cierre, a pesar de que lo tenga 20 años, pues cada año está pagando 17.227.000. Esto si hablamos que estas tasas pues sean tasas, digamos, de carácter fijo, pero si son móviles, pues tenemos que ver los condicionamientos de movilidad que tienen. En el caso, pues para el ejemplo, no lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Saco pues simplemente cuánto es la sumatoria exactamente de intereses que paga totalmente en el año la empresa. Son 17 del crédito de 100, ¿listo? Y 1.268.000 del crédito de corto plazo que es de 10. Entonces, en total son 18.495.000, ¿sí? De un total de ¿cuánto? De 110 millones, que es la financiación completa por los bancos o de terceros. ¿Listos hasta ahí? Profe, ¿Sí? sí. Ujú, sí, profe, gracias. O Ok, listo. Eso es interesante que vamos mirando desde ahí. Entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas, al establecer la relación entre los intereses versus el monto, que es lo que tengo acá, ¿sí? Me sale simplemente la tasa. Lo voy a reducir un poquitico, listo, para que lo tengan en cuenta. Y miren, perdón, que este no es otra cosa que la división de los intereses sobre el monto total. ¿Listo? Por ende, tengo el 16.81%, que es la tasa como costo de capital, perdón, como costo de deuda con terceros bruto, o sea, esta parte de aquí. ¿Listo? Todo lo que corresponde exactamente a eso. Entonces, ¿qué sucede? En esa parte estamos mirando que desde el punto de vista de trabajo estamos pagando toda esta partecita de aquí, esta parte de aquí. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho. ¿Ok? Hemos pagado completamente toda esa parte desde el punto de vista de trabajo, todo esto que encuentran aquí. ¿Listo? Entonces, al saber de antemano que estamos pagando esto es lo que hemos calculado acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ha costado exactamente el pasivo corriente y el pasivo de largo plazo? 16.81 en relación a este ejercicio que hemos hecho, ¿ok? Ese es el costo bruto, pero no tenemos en cuenta algo, que la empresa paga impuestos y por tal hecho a esto hay que quitarle los impuestos que paga la empresa, ¿ok? Entonces vamos a tener algo que se llama costo de deuda después de impuestos. Entonces, después de impuestos. ¿Listo? Lo voy a poner así, TX simplemente.
¿Listo? Y eso me va a dar exactamente el costo de deuda real que exactamente tiene esa organización. Entonces, en esa parte yo perfectamente lo puedo calcular y saber de antemano cuánto es el costo real que tenemos desde el punto de vista de trabajo. Y esto no es otra cosa de una manera simple, que es igual, ¿listo? Igual a tomar este costo de deuda, ¿listo? Y multiplicarlo por 1 menos la tasa de imposición, que es el 33%. Entonces, al final de cuentas, el costo luego de impuestos, ¿listo? Es exactamente el 11.27%. ¿Listo? 11.27%. Este es el costo. Entonces, al tomar eso, me estoy dando cuenta que bajo ese criterio estoy atendiendo ya a esta parte de aquí en especial, ¿ok? A esta parte en especial, donde desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la parte de financiamiento de terceros, pues me está haciendo entender que esos 110 millones en costo real después de impuesto tiene una tasa del 11.27%. ¿Listo? Ahora sí bien, ¿qué sucede? Pues estamos entendiendo que bajo ese criterio, este costo desde el punto de vista normal no es suficiente para entender, o sea, porque la deuda no únicamente no es con terceros, sino también tenemos un costo patrimonial, ¿correcto? Y ese costo patrimonial es del 20%, ¿ok? Pero entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos algo muy especial, y es que estamos diciendo que la deuda en total, ¿sí? Es igual a 110 millones, ¿listo? ¿Ok? Y que en patrimonio, tenemos exactamente 50 millones. ¿Listo? Entonces, si miramos el costo total desde el punto de vista de financiamiento, tanto del patrimonio, ¿listo? Vamos a tomar el patrimonio, vamos a tomar la parte de terceros, pintándolo con mi colorcito. Tenemos una composición total de financiamiento de 160 millones. Si ustedes quieren exactamente el proceso total de financiamiento que se tiene exactamente dentro de la parte de las fuentes. Listo. Perdón. Más 100, 110 más 50. En total tenemos financiados exactamente, ¿sí? 160 millones. 160 millones es el total de pasivo más patrimonio. Por tal hecho, entonces, veamos el porcentaje de composición que tiene la deuda con terceros. No es otra cosa que tomar 110, ¿sí?, dividido entre 160. Entonces, el financiamiento de terceros es exactamente el 69% del total, ¿sí? En tanto, ¿sí? Control B, perdón, Control Z, aquí me toca tener esto fijo. 4. Listo. Control C, Control B. Tenemos exactamente 50 millones entre 160, que sería el complemento. ¿Listo? Estamos hablando del 31.25%. Si miran los dos, sumando este con este, pues me da el 100%, que sería exactamente 160 millones. Entonces lo vamos a hacer pues para que miren que la prueba sí da, sin problema. ¿Listo? El 100% del financiamiento. ¿Ok? Entonces tenemos en este caso que esta empresa, por ejemplo, con estos datos que estamos evaluando en este punto, tenemos que está siendo financiada más por ajenos que por propios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los ajenos aportaron el 68.75% del financiamiento total. En tanto, los socios han aportado únicamente el 31.25%. Esto es, en cuestiones de análisis financiero, podemos decir que tenemos una gran responsabilidad, porque los terceros, en esta parte, a estos señores sí hay que pagarles, porque donde no se les pague, comienzan a apropiarse de la empresa. A ellos no les da miedo quitarle a la empresa las cosas. ¿Listo? En tanto, desde el punto de vista financiero,
el endeudarse, por ejemplo, con patrimonio, da un poco más de espera porque yo al socio, pues obviamente le puedo decir que me dé un tiempo perentorio en razón, obviamente, de poder trabajar ese financiamiento y poder la retribución esperada a él. Entonces, en esta empresa hay una mayor exigencia, pues en el caso del ejemplo que tenemos, desde el punto de vista financiero. ¿Ok? Entonces está más financiado por terceros, si usted mira aquí, o sea, por esta parte de acá arriba, que por esta parte de acá abajo. Entonces, aquí tenemos una composición prácticamente de lo que son las fuentes de financiamiento, ¿cierto? Fuentes de financiamiento de terceros con fuentes de financiamiento de propios. Ahora sí bien, ¿qué pasa ahí? Pues únicamente hemos llegado hasta esta parte, pero nos falta hacer el proceso de evaluación del total del financiamiento. O sea, aquí tenemos que ingresar, ¿sí? La cantidad, obviamente, que tiene de financiamiento, que es el 20% en razón del patrimonio. Para poder calcular, ¿sí? El costo total, ¿sí? El costo, ¿sí? De financiamiento total, que no es otra cosa que lo que estamos hablando, que se llama costo promedio ponderado de capital, costo, ¿sí? Promedio ponderado de capital, o si quiere también se le llama WACC, o si quiere costo de capital. Lo mismo, en cualquier libro lo pueden encontrar así, es el mismo. Entonces el costo total de financiamiento se va a medir de la siguiente forma, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta que, ¿sí? La participación de la deuda, ¿sí? Que es este 68.75% que está en 110 millones, tiene este costo después de impuestos. En tanto, este 31% tiene este costo desde el punto de vista efectivo, que ya no necesitamos tampoco transformar en tasa porque ya está en efectiva anual. Simplemente se van a relacionar en ese tipo de cosas esos dos aspectos. Entonces, ¿cómo se calcula el costo total de financiamiento, costo de capital, WACC o costo promedio ponderado? Es igual, ¿sí? Al porcentaje que tiene de participación la deuda, ¿ok? Multiplicado, ¿sí? Por su costo, ¿listo? Y ahí sí, sumado, ¿sí? La participación que tiene los socios o el patrimonio, ¿sí? Multiplicado por su costo. Entonces, el costo total de financiamiento de esta empresa está dado exactamente en ese porcentaje. Listo. Ahí está. ¿Ok? Que estamos hablando exactamente del 13.99%, casi el 14%, ¿sí? Cuesta exactamente el total de estas fuentes que están financiando a este activo que tiene la empresa, el cual, obviamente, desde el punto de vista de trabajo, deberá pagar. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, si yo tomo esta tasa y la comparo, ¿sí? En este caso, con esta rentabilidad que vamos a tener acá, pues vamos a tener algo muy, muy complicado. Es que si esta rentabilidad no es equiparable, digamos, a este costo, pues la empresa tiene problemas. Por ejemplo, supongamos que esta empresa en ROA, la rentabilidad del activo, ¿sí? Tiene un ROA del 15%. Entonces, entendemos que por efectos de haber utilizado bien ese activo, haberlo hecho rotar bien y haberlo hecho productivo, pues este ROE es mayor, ¿sí? Que este tipo de costo. Por ende, estamos diciendo que el 14% que hay que pagar a estos mediante el trabajo de este que ha dado un rendimiento del 15% en rentabilidad, pues hace entender que hay un 1% de beneficio en razón obviamente de ello. ¿Y esto qué hace suponer? Pues que la empresa ha generado dinero para pagar, ¿sí? Las deudas y ha sobrado incluso para los procesos de beneficio de manera interna. Pero ¿qué tal si de pronto por efectos normales no tiene el 15%, sino logró un 14%? Entonces, ¿qué sucede? Pues quedamos a tablas, ¿sí? ¿Qué hizo? Comprar pan para vender pan. O sea, este dinero, este apalancamiento que miramos en la parte pasada, que es desde el punto de vista financiero, no ha servido para que la empresa genere más dinero. ¿Listo? Es más, tendríamos que mirar desde el punto de vista de los activos qué pasó porque no se dio mejor rendimiento. Y lo peor de todo, ¿qué tal si hubiese obtenido no el 14, sino el 12?
esto entenderemos que es un mal trabajo desde el punto de vista operativo en razón de ese activo que no ha permitido ni siquiera cubrir el costo total del financiamiento de estos activos, que es el costo de financiamiento total o costo de capital, y que la empresa por efectos normales va a tener que buscar, ¿sí?, de dónde tener dinero para pagar. ¿Por qué? Porque la empresa tendrá que pagar financiamiento de qué, de terceros, de propios, el Estado, de proveedores, y alguno de ellos se va a quedar sin pago porque no alcanza el dinero, ¿listo? Y al no alcanzar, por ejemplo, vamos a tener que tener problemas obviamente en la manera de cómo trabajar para el siguiente periodo. Por ejemplo, yo no puedo decir a los bancos que me esperen, ¿sí?, porque estos tienen un exigible y están en el 68.75% de exigencia, ¿listo? En razón de que estos son los que financian más. Entonces, a ellos les voy a pagar primero, ¿listo? Para quitarme esa culebra de encima. Segundo, tengo que pagar costos. ¿Por qué? Porque pues obviamente sin este tipo de costos no puedo trabajar. Entonces, por tal hecho se va a otra fuente. Tengo que pagar impuestos, porque si no pago impuestos me sancionan. Entonces, el Estado hay que atenderlo, ¿sí? Entonces, ¿quién puede llevar en últimas la fuerza de lo que falte por efectos de no haber hecho rendir el activo? Pues no es otra cosa que a veces los socios. ¿Listo? Y si los socios no aguantan, comienzan a retirarse, ¿listo? Comienzan a quitar y a liquidar básicamente cosas, y si la empresa sigue, ¿sí?, de capa caída, pues va de un 12, un 11, un 10, un 9, y estos siguen manteniéndose así sea fijo del 13, 99%, que en este caso, y no somos capaces de pagar, pues ya la empresa entra en procesos básicamente de pérdida, uno, primero, de liquidez, y segundo, ¿sí?, de procesos respectivos a la parte donde compromete ya la parte fija, ¿sí?, que tiene que ser con aspectos relacionados a la solvencia. Entonces ya compromete la liquidez, por último termina comprometiendo la solvencia, y cuando ya se quita la solvencia, pues prácticamente la empresa desaparece. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es el tema con el cual yo quería tratar hoy, prácticamente desde el punto de vista de trabajo, para que entiendan cómo se trabaja un proceso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el costo de capital, y entenderlo en este ejercicio, desde este ámbito, tanto desde el punto de vista teórico, conceptual, como desde el punto de vista práctico, de por qué era importante hablar de este tema y no tocarlo así de manera superficial, ¿listo? Dentro de las teorías de lo que tiene que ver con la banca, ¿listo?, y la parte crediticia, pues este es un tema muy, muy, muy especial, porque si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy prácticamente las empresas están sufriendo mucho por esto, ¿sí? En la realidad del mercado actual, de cómo se está presentando pues la dinámica comercial, las empresas no están moviendo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque están paradas, no están funcionando los activos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los inventarios? Están ahí sin rotar. ¿Qué ha pasado de pronto con la parte de la maquinaria, el equipo y los demás, lo que tienen activos corrientes? No está funcionando. Por tal hecho, no está produciendo. ¿Qué quiere decir esto? No está generando ingresos. Y los costos hay que seguirlos pagando, como cuáles, por ejemplo, los costos que ya se hicieron de pedidos de antemano antes de que subiera el proceso de cierre. Por ejemplo, ¿con quién? Con los proveedores. ¿Listo? Se deben atender obligaciones desde el punto de vista crediticio a bancos. ¿Ok? ¿En qué? En tasas de interés y la parte de capital. Y se debe atender las exigencias del patrimonio que están buscando prácticamente los socios desde el punto de vista de sus aportes. Entonces, si una empresa no trabaja, comienza a engrosar este tipo, obviamente, de obligaciones, y va a haber el momento en que esto ya no aguante y que en cierta manera obligue a cerrar la empresa, ¿sí? Hoy, por efectos prácticamente del problema que tenemos desde el punto de vista social, biológico, se ha trasladado a la parte económica que ha afectado a las empresas, y desde el punto de vista normal se ha pasado a la parte financiera, en razón obviamente a la forma de cómo la deuda está afectando a empresas, al punto de que la está llevando incluso hasta el cierre, ¿listo? Por eso el afán es buscar la manera de cómo apoyar este apalancamiento mientras podemos reactivar esto mediante procesos de apertura económica en la parte normal después del trabajo, de lo que tiene que ver con el aislamiento preventivo. ¿Listo? Entonces, para una empresa, por ejemplo, que tenga dificultades en esto y que esto vaya creciendo, creciendo y creciendo, pues obviamente va convirtiéndolo en un
tipo de ente que no es sujeto de crédito. ¿Por qué? Porque va a llegar en el punto en que esto lo llevará a reventarse, que esto de acá no tendrá la capacidad suficiente para poder, obviamente, atender las deudas. ¿Listo? Entendamos que bajo ese tipo de aspectos, ¿sí? Si yo no atiendo bien esto de aquí, por no trabajarlo de buena manera en esto de acá, va a permitir que todo esto desaparezca. ¿Listo? Así desaparecen las empresas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la tienda de barrio, ¿sí? Que podemos tener, que le obligaron a cerrar porque de pronto no puede vender algún tipo de cosas, pues ¿qué le está pasando? ¿Sí? Que no le puede pagar al proveedor, que no, la señora que si tiene un crédito, por ejemplo, en el Banco Mundo Mujer no la puede atender, ¿listo? Y está comprometiendo en cosas, incluso su patrimonio ahí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no puede rotar las cosas que tiene como parte de inventario, los bombones, los chicles, el pan, el queso, la leche y algunas cosas incluso de esas se podrían incluso hasta haber dañado, lo cual significa pérdidas en la parte del activo. ¿Listo? Y si eso no se vende para generar ingreso, pues no va a haber plata para pagar. ¿Ok?